Se acerca don Ramón, que tenía gran experiencia, y le dice, acabamos de poner a funcionar una agencia que se llama RINSA, Radio Información Nacional S.A., y queremos darle servicio. ¿Cómo no, Ramón? Empecemos. Que los locutores anuncian un disco y una noticia, un disco y una noticia. Y entonces empecé yo a familiarizarme con lo que sucedía en el mundo. Claro. Y en México, y en la ciudad. Ya en los últimos 3 meses del año 1960. Porque ya en el mes de octubre, noviembre, vende don Alfonso al señor Gonzalo Estrada la XAR, que pasa a ser la BJB actualmente, ¿no? Uh-huh. Pero en ese año, 1961, ¿verdad? Me dice don Ramón, véngase para acá, cuando ya me despiden a mí y a 2 más que éramos los nuevos, pues yo me quedo bailando. Me dice, véngase con nosotros porque vamos a dar este servicio a las estaciones de don Clemente Serna Martínez, que son la XENL. Radio Recuerdo, sí, que a todo dar, pues era una estación que se oía mucho, ¿no? La XMR era la otra estación. Bueno, ese servicio que dábamos, nada más que llegamos allá en L y MR y tenía locutores ya hechos y derechos, con mucha experiencia. Antonio Barrios Elizalde, Cosme R. del Valle, Pepe Báez, una vocesota muy grave, que luego fue también durante un tiempo del Canal 8, Senpai, el que es ahora el canal de gobierno, ¿no? Claro. Bueno, no es canal de gobierno, TV Nuevo León es otra cosa. Bueno, pero entonces ahí don Ramón me dice, véngase con nosotros. Y le digo yo, oiga, pues yo quisiera, pues ya que voy a estar con ustedes, que me dieran algunas lecciones ahí pues para redactar, porque yo no sé redactar. ¿Cómo no? Véngase usted todas las tardes aquí con Hugo o con don Patricio, era otro señor que tenía mucha edad. Luego llegó el señor Rodolfo Guzmán, el tío Rodolfo, ¿sí lo conoces? Sí, sí. Él venía de Torreón, de un periódico, y se integró al equipo de RINSA. Imagínate, con puro periodista de primera línea, los del Porvenir y don Antonio Elizondo, que escribían siempre. Estaba yo rodeado de puros señorones, ¿no?, del periodismo. Entonces empiezo yo a pedirles que lo enseñaran, que le explicaran el oficio. Sí, el qué, cómo, dónde, cuándo y por qué, y claro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego me dan lecciones también ahí escritas y me empiezo yo a familiarizar y le digo a don Ramón, oiga, dígale ahí al señor Guadalupe de la Rosa, que es el gerente, que me dé chance. Dice, no, sí, pero ¿usted qué quiere, ser locutor o quiere ser periodista? Y digo, las dos cosas. Dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, hágase necesario. Me va a llegar una grabadora portátil, se la lleva usted, pero pues ahí está estudiando arquitectura. No, pues me acomodo los horarios. Bueno, ¿le entra? Sí, señor. No hay mucho dinero. No le hace, don Ramón. Vamos, deme la grabadora y vamos a hacer entrevistas. Era una Bullensack, todavía te conservo una de recuerdo. No es la original, porque esa era de la estación, pero compré una yo en antigüedades hace como unos 30 años. Ahí la tengo en la casa. Bullensack, era de lo mejor. De reel abierto le ponía uno y duraban 10, 12 minutos y había que cambiarle. Y el micrófono era de este tamaño y pesaba como... Sí, estaban muy grandes. Así va. Bueno, entonces yo me la llevaba las mañanas, salía a las 10:30, 11 de la última clase, empezamos a las 7, estábamos ahí frente a la Capilla de los Dulces Nombres, ahí estaba arquitectura. En el centro. En el centro, o sea, Matamoros. Por el barrio antiguo. Es verdad, en barrio antiguo, entre Soazo y Doctor Cos. Ajá, sí. Bueno. Ahí nos brincábamos porque veíamos que había ahí y al fin arquitectos, pues la vimos como estaba, pues casi, no original pero sí que estaba descuidada, era un muladar ahí, pero quedó muy bonita ahora cuando ya la restauraron. Bueno, ahí me pasé yo, llegaba y ahí abría la cajuela, mi papá me prestaba el carro, ¿verdad? O conseguía yo de alguien que me llevaran ahí, uno de mis hermanos me llevaba a veces, oye, ahí está tu grabadora,
Oye, el cable, sí, y falta no se me olvidó, no, pues tráemelo, ¿verdad? En fin, porque salía yo de ahí y al primer palacio que viva, el Palacio Municipal, el Museo Metropolitano. Sí. Y ahí buscaba yo al alcalde, al tesorero. El alcalde era... ¿Esa era su fuente? Sí, tenía 3 fuentes, los 3 palacios. Y empezaba en el Palacio Municipal, ahí con el licenciado Leopoldo González Sáenz, su primera gestión, ¿verdad? Polito, le decía a todos. Y ahí llegaban, pues, grupos de vecinos. Son a los primeros. ¿A qué viene? No, pues es que no tenemos agua. Que nos manden una pipa aquí. No, pues que no hay vigilancia. Que quebraron los focos ahí del parque y ayer asaltaron a no sé quién. O sea, la queja de los vecinos, que sigue siendo, ¿no? Claro. Entonces, pero de repente llegaba algún empresario a ver al alcalde. ¿A qué vino? No, pues venimos a invitar al señor gobernador, pues vamos a inaugurar una planta aquí, etcétera. Se inauguró el barco Monterrey. Le pusieron así y vinieron por el licenciado González Sáenz para que se fuera a Tampico a dar claro. Que ahí hay una historia muy interesante, ahorita te la cuento, para que diera para botar el barco le quiebran una botella. Bueno, esa era una de las fuentes. Luego me venía por todo Zaragoza y frente al Cine Elizondo estaba la Cámara de Comercio y el Patronato de Bomberos. Entonces ahí me asomaba a ver qué había de novedades. Oiga, que ayer hubo un incendio y entonces era el único que traía grabadora, Miguel. De todos los reporteros que cubríamos la fuente, el del Porvenir, el Norte, el Sol, estaba Radio Alegría, la XFB, Rinza, que era yo, y pues ya, eran todas las estaciones estaban representadas, ¿no? Pero el único con grabadora pues era el güerito, ahí viene el güero, y me daban las conferencias de prensa y yo se las ponía. No había el celo aquel de, que mi exclusiva y que mi no. fuente es mía. Y sí. Nos íbamos ahí a Petitas Ambros, era una taquería. Estaba en la esquina de Allende y Zaragoza, ahí frente a la Fuente Monterrey original. Y ahí comíamos y a ver, pon güero, a ver, oye, no, ¿cómo? A ver, regrésala. Y se iba Poncho, Alfonso, también, Alfonso García, el Cerillo, Octavio Benavides era mi tocayito, él reporteaba para Radio Alegría. Ya murieron los dos. El otro era don Alfredito, ya un señor de edad, y el otro señor era un señor reportero, ahorita de él se me va de repente el nombre, y este reportero era de la editora El Sol y el periódico El Norte. El Norte. ¿Verdad? Ahorita me recuerdo. Y entonces pasaba yo por el patronato, te decía Cámara de Comercio, y llegaba al Palacio de Gobierno. Y ahí, don Raúl Rangel Frías, que era el gobernador, todos los viernes ofreció una conferencia de prensa y me permitía que la grabara yo. Ahí en el... Era el primer descanso, en el segundo, ahí se paraba él. A ver, muchachos, ahí va, güero. Y el güero, pues era yo, ¿no? Era el primer... portavoz de gobierno, ¿no? ¿O cómo le llaman ahora? Sí, el vocero. El vocero. Sí, digo, broma, ¿no? De que es el vocero, pues... Porque se estaba siempre ahí. Pues ahí decía, a ver, porque llevo prisa. Ahí se las comparte usted con el resto, sí, señor. Allá se veía con mucho respeto al gobernador. No era que ellos se impusieran, no. Su propia personalidad, y yo bien jovencito, pues tenía yo 20 años exactamente, en 1961, pues yo lo veía como si fuera mi abuelo, mi papá, pues podía ser mi papá. Claro. Ya no mi abuelo, ¿no? Pero los veía yo, sí, señor. Y además estaba aprendiendo, pues sabía que no es ahora porque ya ve que ahora ya se hablan hasta de tú. Oye, Andrés Manuel, ¿cómo está esto? Oye, digo, cada quien en su posición. Claro. ¿Verdad? Abrí un paréntesis. Digo, ¿cómo se va perdiendo el respeto del funcionario al periodista y del periodista al funcionario, ¿no? Claro. O sea, cada quien en su lugar, ¿no? Él está haciendo una función y nosotros otra. Pero ya cuando empieza el tuteo, el
tú, a mí me da la impresión de hoy como si fuéramos cuates. El chacoteo. Sí, ahí se rompe un poquito, pero bueno, cierro el paréntesis, ¿no? Entonces, regresando a la historia de las... Me faltaba una fuente que era Palacio Federal. Palacio Federal, ahí estaban los juzgados. Estaba ahí la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el último piso. Y aquí abro otro paréntesis. El delegado federal era el ingeniero Raúl Chapa Zárate. El ingeniero Raúl Chapa Zárate, a él le debo que se me hayan abierto las puertas en la XEAR Radio Alameda.